Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Especialidad en Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Mediador conciliador certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Profesor por oposición en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana en las materias de Derecho del Trabajo 1, Derecho Procesal del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Notarial y Registral. Instructor certificado en los estándares S0217 y S0301 de la competencia laboral sobre impartición de cursos en la formación de capital humano y diseño de cursos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Abogado general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, socio fundador y director general de la firma legal Mergen Soluciones Jurídicas. Mergen Soluciones Jurídicas, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Inicio esta charla que pues es poco el tiempo de lo que podemos platicar. El ámbito laboral hoy en las empresas pues realmente es un gran reto. Vamos a ir explicando por qué motivo. Entonces me voy a permitir compartir una presentación, algunas láminas que preparé para ustedes y decirles que si tienen alguna duda, con toda la confianza, háganla saber en el chat, por favor. Haré algunos espacios para ir entre tema y tema, algunos espacios para ir respondiendo de manera adecuada cada uno de las posibles preguntas que llegaran a tener. Entonces, ¿se ve la presentación, Andrea? ¿Me escucha? Sí se ve. Sí, se escucha, maestro. Excelente, muchas gracias. Bien, pues darle la más cordial bienvenida a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Para mí es una gran oportunidad de compartir con ustedes esta plática, más que curso, es una plática
que bueno, podemos abundar mayormente en otros momentos que puedan ser convenientes y que lo consideren pertinente, pues estaré a sus órdenes. Como les digo, realicen cualquier tipo de pregunta, estaré atento a ellas. Y bueno, pues voy a permitirme iniciar. A partir de este momento cuento con 2 horas, ¿verdad, Andrea? Bien, Sí, licenciado. gracias, gracias. Digo, tenía Tenemos, tengo disculpe, tenemos aproximadamente a las 10:50 para poder dar el cierre y dar unas indicaciones finales y sobre todo, bueno, el agradecimiento. de acuerdo, bien. Pues entonces está a su disposición el chat a partir de este momento. Y bueno, pues iniciamos. Digo, la charla está prevista para 5 horas, pero bueno, vamos a tratar de llevarla un poco más corta. Hay temas que ya hablaron en algunos otros cursos sobre la cuestión de la reforma laboral. No me voy a meter mucho en eso. Sin embargo, como está correlacionado con el tema que vamos a compartir hoy, pues vamos a hacer algunas referencias de manera muy breve. Entonces, bien, voy a iniciar. ¿Qué importancia tienen los derechos humanos laborales en empresas el día de hoy? ¿Sus empresas en el área donde ustedes se desempeñan son respetuosas de estos derechos humanos laborales? Es una pregunta que, pues, si ustedes me la quieren responder, valdría la pena también que me pusieran en el chat de qué empresa vienen para más o menos irnos dando una idea, porque el ámbito de trabajo es muy amplio y la diversidad de empresas, pues también los rubros que manejan, podemos tener empresas transportistas, podemos tener empresas productoras, industrializadoras de alimentos, comercializadoras de distinta índole, productoras y demás. Entonces, cada una de las empresas tienen ciertas lineamientos que cumplir, pero en este momento las cuestiones generales en derechos humanos, pues esto es lo que cobra especial importancia porque todas las empresas estamos obligadas a cumplir con estos derechos humanos laborales. ¿Por qué razón? Finalmente, tenemos un organismo internacional que es la Organización Nacional de los la ONU, que nos dice en el informe anual de derechos humanos que hizo suyo los principios rectores. Ustedes los ven en pantalla. Estos principios se los voy a compartir en algún momento, si me permiten, la Organización Nacional de los Estados. Nos habla de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, una puesta en práctica de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar derechos humanos. ¿De qué se trata? Son principios fundacionales. Toda empresa debe respetar derechos humanos. Esta responsabilidad se refiere, son derechos humanos reconocidos que abarcan los derechos enunciados en las cartas, como les comentaba. La responsabilidad implica... A ver, permítame un segundito, porque aquí se me dejé de compartir. Listo, licenciado. Ya se ve. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya se puede visualizar. A ver, voy de nuevo. Recapitulo. Permítame un segundito. Allí nuevamente lo perdimos la presentación, licenciado. A ver, va enseguida. A ver si ahí ya. ¿Se ven las diapositivas? Que nada más hay que darle la vista por diapositiva.
Vamos a esperar a que se actualice. Listo. ¿Listo? Sí, Bien. Decíamos entonces los principios fundacionales. ¿De qué se trata esto? Son los derechos humanos reconocidos internacionalmente y que hay responsabilidades de las empresas para respetarlos. ¿Sí? Toda la empresa tiene la responsabilidad de evitar que en sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar esta serie de violaciones cuando se produzcan. Deben de tratar de prevenir, mitigar consecuencias negativas cuando estén directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales o incluso cuando no hayan contribuido para generarlos. Es decir, si también ocasionamos el tener que tolerarlos, pues también es una responsabilidad a la que nos vamos a enfrentar como empresa. Entonces, siempre tenemos que tratar de buscar alternativas para evitar que se dé cualquier tipo de violaciones a estos derechos humanos en general. Pero si hablamos de cuestiones de trabajo, tenemos que hablar de situaciones que aplican dentro de las propias empresas. Entonces, esta responsabilidad que nos hablan estos lineamientos es que aplica para todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario o estructura. Es decir, aplica para todos en general. Entonces, para cumplir con esta responsabilidad de respetar derechos humanos, debemos contar con políticas y procedimientos apropiados en función al tamaño. Es decir, nadie está liberado de esta obligación. Tenemos que tener un compromiso de asumir responsabilidad en el respeto, proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los mismos derechos humanos. Procesos que nos indiquen cómo los vamos a ir previniendo. Sobre todo que no se vaya a dar una consecuencia que pueda ser negativa para los empleados. La misma OIT, con la Organización Nacional con la ONU, nos está poniendo en la Agenda 2030 el trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Pues es una modalidad que tenemos que estar observando dentro de toda empresa. Sintetiza las aspiraciones de todas las personas durante su vida laboral y se trata de que existan empleos productivos que generen ingresos justos para los trabajadores y sus familias, la seguridad en el mismo lugar de trabajo, que haya desarrollo de personal. Entonces, es una serie de postulados que todo mundo tenemos que cumplir dentro de las empresas. Pero entonces ustedes dirán, a ver, Luis Fernando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que en México el trabajo decente no existe? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si yo en mi empresa sí estoy respetando estos derechos humanos, pues sí, podrá que está en esa condición, pero todavía tenemos en algunos lugares la explotación infantil, tenemos trabajadores que están desempeñando sus labores sin la protección debida y que no cuentan con las herramientas suficientes para desempeñar su empleo de manera digna. Entonces, ahí es donde tenemos ese trabajo precario que tenemos la obligación de ir erradicando. ¿Sí? La misma Ley Federal del Trabajo, sus primeros artículos 2 y 3, nos indican principalmente cuál es la filosofía de este trabajo decente. Primero nos indica la ley que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y conseguir la justicia social, propiciar trabajo digno, decente en todas las relaciones laborales. Entonces ya ahí tenemos esa gran obligación de estar respetando estos postulados, que si ustedes bien lo vieron, desde la ONU es donde se está impulsando y luego la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que son los organismos rectores en materia de trabajo a nivel mundial y que México forma parte.
Entonces, en el trabajo decente se requiere respetar plenamente la dignidad del trabajador. No existe discriminación de ninguna naturaleza por opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Tienen acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Reciben capacitación continua para el incremento de la productividad y con beneficios compartidos. Se encuentran con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Entonces, si ustedes se ponen a reflexionar en sus empresas el día de hoy, ¿estamos cumpliendo con estos postulados? Aquí es donde tendremos ese gran reto del cumplimiento. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en la realidad en nuestra empresa. También incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores a través del ejercicio de la libertad sindical, ¿sí? La libertad de negociación, libertades que implican que también los trabajadores tengan esa posibilidad de ejercer su derecho de huelga, que tengan la posibilidad de conformar sus sindicatos cuando mejor les plazca, sin la intervención del patrón. Entonces, eso se llama la autonomía sindical. Ahí es donde tendremos que ir enfocando estas baterías. Entonces, trabajo digno, decente, ¿lo cumplimos en la realidad hoy en día? Tómenlo de tarea, porque ahí vamos a ir tomando varias circunstancias que actualmente tenemos que ir observando en la práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta exigencia del órgano internacional? Pues tenemos que cumplir y trabajar bastante en la cuestión de la prevención, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos a nuestro alcance un principio constitucional que es la libertad de empresa. ¿Qué es la libertad de empresa? Pues no es otra cosa más que un conjunto de derechos que se van derivando de derechos humanos previstos en la propia Constitución. Tenemos el caso de la libertad de trabajo, artículo 5º constitucional, que nos habla sobre la libertad que tiene cualquier persona de dedicarse a la mejor actividad que le plazca. Libertad de trabajo, dedicarse a lo que quiera, ¿sí? Cualquier profesión o comercio que mejor le plazca, oficio que pueda llegar a tener, siempre y cuando no sea algo que tenga que ser regulado por el Estado. ¿Cómo qué? Si yo voy a ser médico y voy a ejercer como médico, pues tengo la patente para hacerlo. Tengo el permiso de la Dirección General de Profesiones para hacerlo. Pero solamente los que tengan esa patente podrán ejercer como médicos. Si yo soy abogado, no puedo ir a ejercer como médico o como arquitecto. Hay profesiones que están reguladas en nuestra normatividad y pues ahí es donde tendremos esa posibilidad de tener que tener esa restricción. La actividad que hagamos tendrá que ser lícita, es decir, no podemos dedicarnos al contrabando de armas, de drogas, cuestiones que están prohibidas por la ley. Esos oficios no están permitidos. Entonces, cualquier tipo de persona, atendiendo también al artículo 9º constitucional, que es la libertad de asociación, toda persona nos podemos coaligar para cualquier fin, siempre y cuando sea lícito. Y ahí es donde podemos unirnos para formar una empresa. Podemos unirnos varias personas y formamos un ente nuevo, que es una empresa con fines de lucro. ¿Qué es esto? Bueno, que vamos a buscar una ganancia. Entonces, en ejercicio de ese derecho de asociación, vamos a ejercer nuestro derecho a la libertad de trabajo, hacer algo que nos permita generar ganancias. Si vamos a comercializar, si vamos a distribuir, si vamos a producir cualquier tipo de producto que se les ocurra. Vamos a producir café, vamos a producir aguacates, vamos a producir naranjas, lo que mejor nos plazca. Y claro, si tenemos los recursos económicos suficientes, pues es como vamos a tener que ir
dándole seguimiento a un proyecto, si es que nos decidimos asociarnos. Pero también puedo ser persona física y me puedo dedicar a la venta de vinos y licores, a la venta de botanas, de papitas, de lo que sea que está dentro del mercado y que sea lícito y mi proyecto va para allá, pues me lo puedo hacer y me puedo asociar con cuantas personas desee y que quieran invertir en nuestro proyecto. ¿Sí? Para eso no tenemos más limitación más que cumplir con la normativa interna. Entonces, podemos ejercer estos lineamientos de la libertad de empresa y el Estado tiene la obligación de garantizar a las empresas el acceso a la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución. Es decir, las empresas cumplen una función social. ¿Cuál es esa función social? Que tienen la posibilidad de acudir a realizar sus ventas, generar empleos, ¿sí? Que esté garantizada también la seguridad de sus inversiones y el Estado tiene esa obligación de darles esa seguridad y esa certeza para que puedan ellos desempeñar cualquier tipo de actividad. Y eso lo encontramos en el artículo 25 de la Constitución. Entonces hay plena libertad para realizar esa función social que nos permite generar empleos y tenerlos garantizados. ¿Sí? Entonces, esta es una de las partes que se desprenden de la libertad sindical. Entonces, dentro de este tema de la libertad sindical, existen varios teóricos que nos hablan desde distinta manera cuáles son los elementos que integran estos principios que integran la libertad de empresa. Es el derecho del empresario para decidir cómo va a organizar su propia empresa, cómo la va a gestionar, ¿sí? ¿Qué organigrama le va a conformar según las necesidades propias que tenga? Esto significa que si quiere tener un gerente general, si quiere tener gerentes de área, dependiendo del proyecto que él tenga, es como va a conformar su organización. Tendrá que realizar su misión, su visión, si así lo desea. Muchas empresas no lo tienen, pero el empresario es quien decide qué hacer con su dinero, cómo va a organizar su empresa, cuál es el rumbo que le va a dar, ¿sí? Es decir, quiero dedicarme a las ventas, bueno, pues él va a diseñar, claro, posiblemente con algún grupo de estrategas, va a diseñar para dónde quiere llegar en sus ventas. Si quiere causar un buen impacto, pues tendrá que armar toda su planeación. Entonces, el empresario tiene esa libertad de empresa para decidir cómo la va a gestionar y cómo la va a organizar, porque finalmente es su dinero. Si quiere iniciar proyectos que no le van a redituar ganancia, bueno, pues es un asunto que él va a tomar su decisión, porque él es el que va a estar recibiendo el beneficio o el perjuicio. Por eso es muy importante la labor que el empresario realiza para buscar esa ganancia que se espera a través de la sociedad que ha conformado y juntamente con sus socios, si son capitalistas, pues obviamente que también tendrán esa posibilidad de tomar decisiones de manera conjunta. ¿Sí? Por eso las decisiones se toman al interior de los consejos de administración y simplemente se ejecutan ya posteriormente. El derecho de elección que tiene el empresario. Él tiene la decisión de decidir qué tipo de personal es el que requiere, ¿sí? A quién va a contratar, con qué perfiles, qué es lo que busca, ¿sí? ¿En qué le va a ayudar, en qué le va a aportar una persona que contrata? ¿Sí? No va a llegar el gobierno y le va a decir, contrata a estas personas porque quiero que las contrates. No, si no me son útiles para el proyecto que yo tengo, pues obviamente que no voy a estar pagando yo un salario, voy a estar pagando prestaciones de seguridad social y demás para algo que no me está redituando. El empresario siempre tiene que tener esa visión de buscar un aprovechamiento al máximo en su contratación y la elección de su equipo de trabajo. El derecho de fidelidad.
Bien, cuando nos dan la oportunidad de trabajar, pues obviamente que tenemos esa posibilidad de ser recíprocos en la confianza que nos está otorgando, nos contrata. Estamos en una relación personal subordinada en la cual, pues obviamente, tenemos que atender las indicaciones del patrón y pues obviamente si es el trabajo contratado, yo como trabajador tengo la obligación de cumplir con esos requerimientos que fueron contratados. El derecho a participar en las comisiones mixtas, pues este es un derecho que se tiene para involucrarse en las decisiones de la empresa, involucrar a la base trabajadora para la toma de decisiones importantes que se tienen en cada una de las comisiones. Vamos a hablar un poco más adelante de ellas. El derecho a disciplinar o sancionar, ¿de qué se trata este? Esta es la manera en que el empleador, a través del reglamento interno de trabajo, tiene esa posibilidad de determinar cuáles son las conductas que pueden ser sancionables y cuáles son las reglas del juego. El reglamento interno de trabajo, pues es un documento que es la máxima normativa en cualquier empresa. Ahí tenemos que tener contenidas las normas generales, todo lo que implican las áreas de trabajo, cómo se tienen que organizar, porque estas son normas genéricas. No lo confundamos con el contrato individual de trabajo, que trae otras disposiciones especiales para cada uno de los trabajadores. En cambio, el reglamento tiene esa posibilidad de verificar las normas genéricas. Y ahí se tiene que plasmar cuáles son las conductas que pueden ser sancionables para los intereses de la empresa. Claro, como el reglamento interno se conforma a través de comisiones mixtas, pues obviamente que los trabajadores, sus representantes, tuvieron que haber defendido determinadas normas y en su caso el patrón también tuvo que haber hecho un consenso sobre cuáles conductas son las que consideraban que pudieran resultar sancionables. Entonces tenemos ese derecho de sancionar al trabajador. El patrón, a través de esta libertad de empresa, tiene esa posibilidad de sancionar. Y el último de los derechos de la libertad de empresa es que el mismo patrón tiene el derecho de terminar la relación laboral cuando lo estime pertinente. Esto es, si la empresa ya no resultó productiva, pues tendrá la obligación de prescindir de los servicios de los propios empleados. Por tanto, eso implicará que pues haga unas liquidaciones, tendrá que hacer algunas indemnizaciones en el caso de la terminación unilateral. Entonces, la misma ley nos impone una serie de obligaciones que más adelante se las iré explicando. Entonces, tenemos que ir cumpliendo con toda la normativa. Para el empleador en este momento tiene bastante carga impositiva, la cual tiene que cumplir de diverso tipo. Tenemos el ámbito fiscal, que pues obviamente el SAT siempre lo traemos encima, ustedes lo saben, cumplir con las disposiciones del IMSS, Infonavit, el pago de impuestos estatales, el pago de las retenciones y enteros en Fonacot, en el caso de las empresas que así lo tengan, que tengan el convenio respectivo para otorgar esa prestación. En el ámbito administrativo, pues hay también una serie de obligaciones que cumplir, capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene, protección civil, licencias municipales, la elaboración del reglamento interno, integrar todas las comisiones mixtas que le requieren para el debido cumplimiento ante la inspección del trabajo. En el ámbito laboral, pues obviamente contratos, nóminas, contener todo tipo de recibos de pago y llevar controles de asistencia. Entonces tenemos una serie de cargas que tenemos que cumplir por ley y pues eso no nos podemos liberar. En relaciones individuales de trabajo, bueno, cuando hay esa relación trabajador-patrón, pues también tenemos que realizar ciertas formalidades. Desde el momento, antes de que inicia la relación de trabajo, cuando comenzamos con el reclutamiento, ustedes saben que pues tenemos necesidad de contratar empleados, pues luego sacamos los anuncios en el periódico, estamos ocupando personal y bueno, pues tenemos que ver cuáles son los perfiles que ocupamos.
para que sean los perfiles más idóneos y que puedan ser las personas o los candidatos ideales a quedarse dentro de la empresa. Entonces, nosotros, acorde a la necesidad, es como tenemos que buscar esos perfiles, sobre todo el área de recursos humanos, que finalmente es quien se encarga de realizar este tipo de tarea. Tenemos que buscar las referencias. Siempre es recomendable que cuando nos llegue un candidato o candidata, pues pidamos referencias. No solamente es conveniente la pura entrevista que realizamos cuando hacemos el reclutamiento, sino que también estemos haciendo llamadas sobre las referencias personales de los trabajadores que sean candidatos a participar dentro de nuestra empresa, porque necesitamos saber que tengan el perfil indicado, que sean las personas más calificadas para desempeñar un empleo dentro de nuestra empresa. Durante la relación de trabajo hay otro tipo de formalidades. Contratos individuales de trabajo, siempre tenemos que buscar el contrato que mejor convenga a los fines que perseguimos. ¿Sí? Área de recursos humanos, siempre tenemos que estar muy atentos con el tipo de contrato, si va a ser un contrato a prueba, 30 días, va a ser un contrato de capacitación inicial, si va a ser capacitación para puestos gerenciales, si va a ser por obra determinada, si va a ser por temporada. Es decir, siempre tenemos que buscar el contrato ideal para plasmarlo en sus términos y que podamos contratar a la persona idónea. Tenemos que darle un curso de inducción para que el mismo trabajador sepa a dónde se integra. Es decir, qué tipo de organización es, cuáles son sus fines, cuál es su misión, su visión, quiénes conforman el consejo de administración, quién es el gerente, cuáles son las áreas, dónde están los baños, dónde puede guardar sus cosas personales, el comedor, dónde puede estar la cafetería, dónde están los accesos, dónde están las áreas de evacuación. Es decir, tenemos en la inducción una gran responsabilidad de ir enrolando a nuestro trabajador en la dinámica propia de nuestra empresa. Habrá que recordar que cada una de las empresas tienen dinámicas, costumbres, hábitos diferentes. No todas las empresas tienen la misma visión, tienen la misma forma de trabajar. En algunos lugares se acostumbran algunos hábitos, en algunos se les otorgan prestaciones distintas. Entonces tenemos una serie de elementos que nos permite diferenciar cada una de las empresas. Entonces vamos en esa dinámica de irnos adaptando a cada colaborador que llega a nuestra empresa, inducirlo. Por eso tenemos que tener nuestras áreas especiales, área de recursos humanos. Vuelvo a insistir, siempre me voy a estar dirigiendo al área de recursos humanos, porque en materia laboral siempre son quien recae la responsabilidad en el desempeño con los empleados. Tenemos que integrar su expediente laboral. ¿Sí, Andrea, hay alguna cuestión? Sí, licenciado, por aquí tenemos una duda. Nos Sí. comenta una participante. Buen día. Cuando se inicia con el proceso del sindicato, cuando se inició con el proceso del sindicato, había puro personal de planta. Están de alta en el registro patronal del IMSS, pero en el domicilio fiscal de la empresa y los nuevos empleados eventuales los damos de alta en el domicilio donde laboran. ¿Existe algún problema para tema de auditorías? No sé si esta pregunta puede ser contestada en este momento o más adelante. No, es correcto. Pues de una vez la vamos difundiendo. Miren, quien tiene derecho a la sindicación es el personal de planta. Los temporales no, por la condición propia de que es una contratación por temporada. Entonces, ellos no tienen esa posibilidad. Por eso el hecho de que tengan un registro diferente no tiene una mayor repercusión. Los de planta sí tienen que estar asignados dentro de la fuente de empleo en donde están contratados para que puedan participar en la constitución de ese sindicato. ¿Sí? No sé si queda más o menos
Claro. Vamos a verificar. Igual, si surgiera alguna duda, los invito a ponerla Bien, en el chat y le seguimos dando continuidad. de acuerdo. ¿Alguna otra, Nim? Con gusto. Ya nos comenta que sí quedó claro, entonces, por lo tanto, podemos continuar. Muy Adelante, bien. Sí, licenciado. Iracema. Excelente, muchas gracias. Bien, continuamos entonces. Durante la contratación y durante la relación de trabajo, pues siempre tenemos que tener la documentación en regla, porque pues podrá resultar que llegue la inspección del trabajo y nos comience a hacer revisiones, o en su caso, cuando existe alguna circunstancia de tener alguna comparecencia ante alguna autoridad, pues también tenemos la obligación de acudir al expediente personal del trabajador, ¿sí? Por eso, dentro de ese expediente tenemos que llevar el historial, desde que lo contratamos, cuándo llegó con su solicitud de empleo, cuál fue el contrato primero que le hicimos, si se estuvo cambiando de puesto, de área, tenemos que estarle cambiando el contrato que tenía. Entonces hay una serie de formalidades que tenemos que seguir cumpliendo. Si llegamos a tener algún procedimiento, alguna queja dentro del expediente personal, tenemos que integrarlo. ¿Por qué? Porque ahí en ese expediente tenemos que tener todo el historial del trabajador para que él pueda, para que nosotros como empresa tengamos esa posibilidad de conocer cuál ha sido su comportamiento en la vida que ha tenido vigente en la empresa. Esa es la importancia que cobra el expediente personal y mantenerlo actualizado, ¿sí? Todo lo que le dimos de incentivo, que se ganó algún premio, que fue el empleado del mes, bueno, tenemos que tener evidencias para que podamos en algún otro momento, si es acreedor a otro incentivo, algún permiso especial que nos pida, bueno, pues dentro de este expediente personal podemos nosotros verificar qué es lo que le beneficia para ser acreedor a los apoyos que se puedan brindar y en su caso se le pueda otorgar ese beneficio. Porque también si tenemos trabajadores problemáticos, pues obviamente que ahí en su expediente personal vamos a tener todas las quejas que posiblemente hayan llegado en su contra y bueno, pues ahí es donde nosotros decimos si es posible, no es posible apoyarle. Por eso la importancia del expediente personal. Y en su caso, si llevamos algún procedimiento administrativo sancionador en contra de ese trabajador por alguna falta que cometió al reglamento, tendremos que también buscar la alternativa de tenerlo todo documentado en ese expediente personal. Entonces, bueno, es parte de las formalidades que tenemos en estos expedientes personales para después, en el caso de que llegue la manera de terminar la relación de trabajo, recuerden ustedes que nada es para siempre y hasta el amor acaba, dice José José. Entonces, las relaciones de trabajo también así son, no son permanentes, no van a ser de por vida. Llegará algún momento en que los trabajadores lleguen a cumplir la edad requerida para la cesantía en edad avanzada o vejez, y que deseen ya hacer uso de su derecho y bueno, pues es muy válido. La empresa tiene que continuar trabajando, pero llegará el momento en que hay una terminación. ¿Sí? Hay una terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento, se entregará un finiquito, una liquidación según corresponda y llega la terminación. Termina la relación de trabajo. La renuncia. Una renuncia, pues es el acto unilateral que un trabajador manifiesta que ya no quiere permanecer dentro de la empresa, ya no quiere estar unido en esta relación de trabajo. Por tanto, es necesario elaborarle su finiquito. ¿Y a qué tendrá derecho? Bueno, partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones
en su caso prima vacacional, en su caso salarios devengados y alguna otra prestación adicional que se le adeude. Entonces, no hay necesidad de pagar indemnizaciones de ningún modo. En algunas empresas optan por darles alguna gratificación adicional, porque la prima de antigüedad solamente es pagadera hasta que se cumplen 15 años, más de 15 años de servicio. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta, porque luego en la práctica sí nos quieren exigir el pago de esa prima de antigüedad cuando no lo hay. Entonces, puede resultar que también nos demanden alguna rescisión por una causa imputable al trabajador. El artículo 47 de la ley nos da todo un catálogo que nos permite rescindir por una conducta que el trabajador ha resultado acreedor. La máxima sanción que le podemos imponer a un trabajador es la rescisión. ¿Qué significa rescisión? Pues es dejar sin efecto la relación de trabajo y el contrato de trabajo que tenemos celebrado con él. Pero también el trabajador nos puede rescindir la relación de trabajo, ¿sí? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque los derechos humanos en este momento cobran especial importancia para todos estos trabajadores que luego alegan violaciones a sus derechos. Por eso es muy importante que en este momento seamos muy cuidadosos con esos derechos que podemos llegar a cumplir, a violar, y que luego ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, cuidado, RHs, ahí hay mucho trabajo que trabajar, muchas actividades que realizar. Entonces, ahí donde tenemos todas estas formalidades que no debemos pasarlas por alto. Para cualquier tipo de empresa hay que tener mucho cuidado en el manejo de la documentación que podamos ir manejando con los propios trabajadores. En el ámbito de la libertad sindical, a través de relaciones colectivas, donde existen sindicatos, pues también hay una organización administrativa interna que a través de la libertad de empresa tenemos que hacer valer, ¿sí? Desde que nos llega un emplazamiento, de un sindicato, pues tenemos que entrar a la negociación colectiva, ¿sí? Tenemos que hacer una contestación, tenemos que estar haciendo una serie de procedimientos administrativos para poder comenzar a hacer una negociación con el sindicato emplazante. Dependerá cuál es el tipo de emplazamiento que nos está realizando. Si es para la celebración y firma de un contrato colectivo, bueno, pues ahora la reforma laboral, por eso les decía, o les voy a dar un tintelazo así muy rápido, la reforma laboral prevé una serie de requisitos que ahora los sindicatos tienen que cumplir, porque anteriormente los sindicatos en los emplazamientos, el líder sindical es quien tenía la confianza de su base trabajadora para emplazar a huelga cuantas veces fuera necesario y sin tomarlos en cuenta. Eso se traducía después en extorsiones, porque los mismos trabajadores ni cuenta se daban, y había algunos líderes sindicales que solamente iban a pedir su cuota al patrón. Dependía también de los sindicatos de que se tratara, si eran de empresas, si eran nacionales, pero sí teníamos que negociar bajo ciertos parámetros con el líder sindical. Ahora no, ahora la negociación colectiva tiene que ser más formal, el emplazamiento tiene que ser autorizado en asamblea a través del voto libre y secreto de los trabajadores. Entonces hay diversos tipos de emplazamientos, que puede ser por contrato colectivo, por revisión contractual, por revisión salarial, por violaciones al propio contrato, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos, y como empresa lo que tenemos que hacer es acudir en defensa para hacer una negociación que permita evitar una huelga, porque eso es llegar a lo más difícil, ¿sí? Hay negociaciones muy intensas, pero que se pueden ir conciliando, ¿sí? Se requiere hacer todos procedimientos
para poder llegar a una buena negociación y conjurar esas huelgas. A nadie nos convienen las huelgas, principalmente a las empresas que nos cierren por días siquiera. Es una afectación grave porque finalmente los trabajadores huelguistas tampoco reciben un salario mientras perdure la huelga. Entonces, es una circunstancia que va en detrimento de los fines productivos y de las relaciones de trabajo. Siempre hay que tratar de evitarlo. Entonces, hay obligaciones patronales, sí, tenemos que respetar la autonomía, no podemos intervenir en la vida interna de los sindicatos, qué decirles, por dónde darles, por dónde dar, cuáles son las acciones que tienen que seguir, eso no lo podemos realizar porque si no estamos violando su autonomía. Sí tenemos la obligación de retener y enterar las cuotas sindicales, que bueno, pues ahora con la reforma también tenemos algunos otros nuevas cuestiones donde los propios trabajadores tienen la posibilidad de pedir que se cese su cuota, el descuento, y se pueda enterar de manera directa con su sindicato. Entonces, hay varias novedades que tenemos que trabajar. Ya si más adelante Canacitra me invita a otra charla en relaciones laborales y negociaciones colectivas, pues ahí vamos a poder dialogar más abiertamente. Entonces, ¿qué sucede con las normas de trabajo? ¿Por qué tenemos que conocerlas? ¿Por qué el empresario o patrón tiene que estar involucrado en esto? Y principalmente RHs, gerentes, mandos medios superiores, tenemos que ser muy conscientes de lo que la ley nos impone. ¿Qué nos impone la ley? Bueno, pues primero la carga de la prueba. En caso de un conflicto con un trabajador, pues vamos a nosotros que probar varias cosas, ¿sí? El 184 de la ley que tienen ahí en pantalla nos habla que el tribunal eximirá la carga de la prueba al trabajador. ¿Qué será eximir? Es quitar cualquier responsabilidad al trabajador en las pruebas, ¿sí? Es decir, se le va a quitar cualquier responsabilidad cuando por otros medios está en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Para tal efecto, a petición del trabajador o de considerarlo necesario, el tribunal podrá requerir para que exhiba los documentos que de acuerdo a las leyes tienen la obligación legal de conservar. A ver, este artículo nos habla de documentos. Pero ¿cuáles son esos documentos? No tenemos dentro de la ley un ABC que nos diga los documentos que tienes que exhibir son estos. Este es el listado de lo que tú tienes que tener. Claro que ya la práctica cotidiana nos ha hecho deducir cuáles son los documentos necesarios. Sí, porque bueno, más adelante nos dice el artículo qué es lo que tenemos que probar. Sí, entonces que exhiba los documentos, no sabemos cuáles. Para una persona que es nueva en relaciones de trabajo, pues obviamente que no vas a tener noción de cuáles son esos documentos o de dónde dice el artículo. Claro, el 804 nos dice también que los contratos, entre otros documentos, pero finalmente aquí es donde vamos nosotros a ir deduciendo cuáles son esos documentos. Entonces nos dice que el tribunal dará un apercibimiento al patrón para que si no exhibe esos documentos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Entonces, las presunciones van en favor de los trabajadores. Así veremos cómo los procesos laborales tutelan más los derechos de los trabajadores. Esto significa que no estamos en un plano de igualdad como cuando sucede un conflicto civil, familiar, de otra naturaleza, mercantil, donde las partes tienen una igualdad procesal. En materia de trabajo, no. Hay presunciones en favor de los trabajadores.
y el patrón tiene que probar su dicho. Es decir, si el trabajador nos está diciendo, yo tenía una jornada de trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche, pues nosotros tenemos la obligación de probar que no era así. Entonces, ¿cómo ir probando todos hechos negativos? Entonces, el mismo artículo 784 nos habla que, ¿qué es lo que tenemos que probar? Cuando exista controversia sobre la fecha de ingreso del trabajador. ¿Cómo vamos a probar la fecha de ingreso? Pues para eso tenemos un contrato o tenemos una alta de afiliación ante el IMSS. La antigüedad del trabajador, al igual, tenemos una fecha de entrada. Tenemos nosotros que probar. ¿Por qué? Porque si no va a haber consecuencias, ¿sí? Es decir, si nos dice, yo ingresé el 1 de enero del 2000 y hace una reclamación en el 2023, pues obviamente que también vamos a tener una controversia, ¿sí? Vamos a tener esa posibilidad de no tener la manera de cómo probar. Tenemos que probarlo, ¿sí? Entonces, la antigüedad es muy importante porque nos podrá cobrar la prima de antigüedad cuando aún no le corresponde. Entonces, si como empresa no tenemos la plena certeza de su antigüedad, pues corremos ahí algún riesgo, ¿sí? Faltas de asistencia, ¿cómo las vamos a acreditar? Bueno, pues con los registros que tengamos, ¿sí? El registro de la jornada, ¿cómo lo llevamos? Si es manual, pues en este momento también ya no nos causa mucha certeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ahorita los biométricos, huella digital, algunos que hasta por el iris de los ojos. Se trata de tener bien controlada el acceso, la hora de entrada, hora de salida, para que también no nos permita, podamos acreditar que no existieron horas extras y podamos acreditar de manera más fehaciente. Terminación de la relación de trabajo, ¿por qué razón se fue? Sí, constancia de haber dado al trabajador el escrito de la causa del despido, es decir, su aviso rescisorio. En su caso, la negativa lisa y llana del despido ya no revierte carga probatoria. Antes esta era una estrategia que los abogados de empresa utilizábamos para poder revertir la carga probatoria. Si tú insistías en que había sido despedido, yo simplemente decía, no fue así. Y de todos modos el trabajador se le revertía la carga probatoria para que con medio de convicción pudiera acreditar la circunstancia. Pero era una estrategia que utilizábamos los laboralistas patronales. Ahora ya esa negativa del despido y querer revertir carga probatoria ya no es posible realizarla. De todos modos tenemos que probar por qué motivo se fue. El contrato de trabajo, por eso la importancia que tenemos. Jornada, a qué hora ingresaba, a qué hora se iba, cuáles eran sus tiempos de reposo. Entonces también hay una serie de formalidades que la jornada se tiene que llevar, ¿no? En la empresa. Los pagos, todo pago realizado por día de descanso, por día de descanso obligatorio, por vacaciones, el aguinaldo, etcétera. Disfrute y pago de vacaciones, pago de primas dominicales, monto y pago del salario, pago de la participación del PTU. Entonces tenemos toda una serie de cargas que tenemos que probar. Por eso la importancia. En cambio, el trabajador, ¿qué hacemos con el trabajador? ¿El qué tiene que probar en juicio? El artículo 18 nos dice, en la interpretación de las normas se considerarán las finalidades señaladas en el artículo 2 y 3. Acuérdense las normas del trabajo decente. Entonces, aquí es donde nos van a aplicar esas disposiciones en su beneficio. Porque además, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. ¿Cómo lo ven? Entonces, de por sí tiene presunciones en su favor, y pues ahora vamos a tener
que buscar por todos los medios la manera en que se tenga que cumplir con estas presunciones. ¿Cómo las vamos a acreditar? Ahí es donde no tenemos esa posibilidad, y por eso también siempre la gran parte de los asuntos van en favor de los trabajadores. Pero muchas de las veces, digo, la oportunidad que tuve de haber sido presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje nos permite entender por qué motivo ganan todos los asuntos los trabajadores y las empresas pierden. Es porque no llevan una adecuada defensa, porque no nos preparamos desde la entrada, ¿sí? Ahí son los grandes retos que tenemos que ir contemplando, porque tenemos que seguir esta posibilidad. Sí, Andrea, veo que hay algunas preguntas. Sí, licenciado, déjeme regreso. Había dos que había dejado pendientes. La primera, cuando un trabajador se ha contratado como eventual y se extiende su trabajo después de haber pasado por el tiempo que fue contratado, ¿es necesario registrarlo en el sindicato? Fue contratado de manera temporal. ¿Es así? Sí, así es. No, no es necesario registrarlo en el sindicato, porque recuerden ustedes que no es susceptible de sindicalizar a los trabajadores eventuales, solamente a los de planta. Entonces, cuando concluye su contrato de trabajo, finalmente no hay obligación de poderlo afiliar al sindicato de ninguna manera, salvo que la naturaleza del trabajo lo determine, y el tipo de sindicato, porque podemos tener sindicatos agrícolas. Hay varios sindicatos nacionales que andan en toda la República, y ellos se encargan de estar aportando el personal hacia los patrones, pero son quienes ya tienen un registro, una afiliación a esos sindicatos, donde los mandan de manera temporal a determinadas huertas, a determinados invernaderos, a determinadas áreas de empaque, por ejemplo, pero es en el caso de que tengamos el contrato colectivo de manera exclusiva con esos sindicatos de tipo nacional. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque como les digo, no tenemos la posibilidad de nuevo ingreso cuando tenemos un sindicato de empresa, ¿sí? Cuando hablamos del sindicato que tiene relación con nuestra propia empresa, que es nada más exclusivo de ahí. Entonces, sí es importante determinar en qué casos puede resultar esa circunstancia que comenta, pero en lo genérico no hay obligación. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra. Sí. ¿Qué pasa cuando por enfermedad se tiene que incapacitar temporalmente a un trabajador? El trabajador pide si lo van a liquidar y no lo hace. ¿Qué se puede hacer o qué derecho tiene el trabajador? Tendrá que acudir al centro de conciliación. Ahorita les voy a comentar un poco al respecto, porque no podemos estar ya ajenos a la nueva justicia laboral. Sé que ya algunos otros que me antecedieron, otros ponentes, ya les hablaron del nuevo sistema, pero se tiene que acudir ante el centro de conciliación y que pues vaya a buscar esa negociación, ¿sí? Tenemos otra pregunta más. En el caso de finiquitos de personal de empaque que vienen cuando quieren y pueden, ¿se puede pagar por días trabajados durante la temporada o tiene que ser por el periodo del contrato? No, ahí tenemos la posibilidad de contratar conforme nos pongamos de acuerdo, ¿sí? No necesariamente tiene que hacerle un contrato por tiempo indeterminado a una persona que pues nada más va un día.
o va 2 o va 3, no, simplemente es un contrato a prueba o por temporada y ya el trabajador en su momento tendrá la posibilidad de decir, ya no quiero estar aquí. En ese caso, lo que tenemos que hacer es ofrecerle el finiquito para evitar que después se diga despedido. El finiquito implica que aun y cuando haya trabajado 3, 4, 5 días, una semana, tenemos que finiquitarlo. ¿Y en qué consiste el finiquito? Partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y en su caso salarios de vengados que se le adeuden. Muchas gracias, licenciado. Contestamos 2 más. ¿Es normal que si estoy enferma se me tomen los días a cuenta de vacaciones? No, 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 no. Ahí sí tiene que exhibir su incapacidad. Sí, o sea, si hay incapacidad, si está afiliada al IMSS y tiene su incapacidad, pues simplemente esos días no se cuentan para vacaciones. Y la última, para continuar con el tema, refiriéndonos al trabajo digno, ¿qué opinión le merece que aún existen patrones que solicitan la firma de la renuncia desde el inicio o peor aún, hojas firmadas en blanco? Mire, ahorita esa es una disposición de ley que no se puede hacer eso. Si un trabajador dispone de esa presunción y va y le dice a la inspección del trabajo, oiga, me hicieron firmar esto, puede haber consecuencias para la empresa. Entonces, hay sanciones para los patrones que están realizando eso. No es conveniente en este momento que lo hagamos porque sí puede haber consecuencias severas. Muchas gracias, licenciado. De momento son esas preguntas. Podemos continuar con la presentación. De acuerdo, Andrea, gracias. De todos modos, seguimos atentos. Me avisa si hay algo más, ¿eh? Lo que pasa es que se me van perdiendo, como hay varias Sí, acciones en el chat, es por eso que no las alcanzo a ver. Pero sí, bueno, licenciado. recuerden ustedes que tenemos carga probatoria y hay presunciones en favor de los trabajadores. Entonces, necesariamente tenemos que abordar tema de la reforma laboral. ¿Por qué motivo? Pues porque es lo que nos está revolucionando las relaciones de trabajo, ¿sí? Es decir, en este momento, a través de la misma reforma constitucional, que bueno, pues esto ya se vino cocinando ya desde el 24 de febrero de 2017, donde hay 3 ejes elementales, ya no me voy a meter mucho en ellos, que es la transformación de la justicia, la conciliación prejudicial obligatoria y la libertad sindical principalmente. Después de esta reforma que se apresuró con la firma del TEMEC, recuerden ustedes que con la llegada de la presidencia de la República del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se encuentra con esa circunstancia de que el TLC en aquel entonces estaba por concluir ya la vigencia y tenía que renegociarse este tratado de libre comercio. Esto implica que, pues, los mismos empleadores, tanto de Canadá como de Estados Unidos, decían que México tenía, que había una competencia desleal si se volvía a firmar en los mismos términos el TLC. Por eso se renegoció y cambió al TEMEC. El TEMEC, pues son las siglas en español, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, por eso es TEMEC, ¿sí? Y antes era el TELECAN. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que la necesidad de la renegociación era muy necesaria porque decían, hay competencia desleal con México, ¿sí? ¿Por qué había competencia desleal? Pues porque en México era muy fácil burlar la ley, es muy fácil burlar la ley, decían los empresarios norteamericanos, y simular relaciones de trabajo. Digo, qué mentiras, ¿verdad? Porque eso no sucedía en nuestro país, podrá suceder allá en Singapur o en Centroamérica, pero pues en México no era así.
Entonces no nos quedó más remedio de que teníamos que alinear ese modelo a los requerimientos con Estados Unidos y Canadá. Ahí entra un capítulo 23, que es el relativo a derechos laborales, a normativa laboral. Este anexo 23A, que es el que impone toda una serie de obligaciones a nuestro país, y sobre todo ir en la búsqueda de la normativa, de la armonización de la normativa con estos países de primer mundo, pues es como nos obliga a irnos estandarizando la normativa laboral, ¿sí? A través de este TEMEC es como asumimos el Estado mexicano una serie de responsabilidades que tenemos que irle dando seguimiento. Esto solamente es se firma, pero tenemos que estar informando qué es lo que se está haciendo por parte de nuestro país para el cumplimiento de este tratado. No nos podemos evitar el tener que estar informando. Hay reportes que nuestro país está realizando de manera permanente para que el mismo comité de seguimiento tenga evidencias de lo que está sucediendo en México en materia de trabajo. Digo, tiene varios rubros el TEMEC, pero el exclusivo, el anexo 23, es el aplicable solamente a nuestro país. Veamos que no hay un anexo 23A, B y C, o sea que también involucre a Canadá y a Estados Unidos, no solamente es para México. Entonces ahí es donde tenemos el mayor cúmulo de responsabilidades y compromisos que realizar. Entonces, transitamos, digo, como primer pretexto que nos puso el gobierno mexicano fue la transición al nuevo modelo de justicia laboral, que es donde ya cambiamos. Sí, recordaremos que las juntas de conciliación pues eran muy tardadas y tuvieron una serie de vicios en los cuales se tuvo que navegar. Se crean los centros, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro federal pues ya asume toda la responsabilidad de los sindicatos, es donde se tiene que hacer ya las altas bajas, es donde se tienen que hacer los registros sindicales. No sé, por ahí parecía que estaba una pregunta en ese sentido. Ya tenemos que tenerlos ante este centro. Todo lo que es registro sindical es donde tenemos que hacer el trámite en esta dependencia. Ya ante las juntas ya no, ya toda la información que tenía, digo, tratando de sindicatos locales, ya todo cambia, todo lo vamos actualizando. Entonces, ahí es donde tendremos que ir haciendo cualquier tipo de trámite que esté relacionado con sindicatos. ¿Sí? Se les quita todas esas facultades a los estados. Los gobernadores tuvieron que ceder porque no hay que dejar de lado que los registros sindicales pues tenían un cierto coto de poder y pues también es una consecuencia. Digo, ya si me invita Canacintra a dar otra charla sobre este tema, pues tenemos mucho que trabajarle. ¿Sí? Pero además se encarga de la cuestión de la conciliación en materia federal. Habrá que recordar que en materia de trabajo tenemos instancias federales donde se involucra la industria más importante del país, lo que es la industria automotriz, la vidriera, la productora de alimentos, la vidriera, entre otros grandes rubros, ¿no? Y que aquí en Canacintra, pues obviamente gran parte de esas empresas tendrán que acudir ante este Centro Federal de Conciliación. Sí, pero además se crean los centros de conciliación estatales. Tenemos ya 32 estados. Esta reforma pasó por 3 fases. Michoacán entró en la tercera, ahora en octubre de 2022. Los centros de conciliación que ahora ya están en cada parte del país. Cada uno de los estados tiene su propio centro. En Michoacán, pues tenemos tres centros. Aquí en Morelia, en Uruapan, ahí tienen su centro, y en Zamora. Entonces, esta fase obligatoria tiene que acudir cualquier trabajador que considere que ha sido vulnerado en sus derechos, que ha sido despedido, que ha sido rescindido injustamente. Bueno, pues tendrá que acudir en una primera instancia a tratar de conciliar. Y los patrones, obviamente, tenemos que sentarnos
a dialogar con ellos para poder llegar a un acuerdo conciliatorio. Si no llegamos a ningún arreglo, al trabajador se le otorga una constancia de no conciliación. No es obligatoria la conciliación, pero sí es obligatorio acudir a esa audiencia. Se le otorga su constancia y de esta manera ya el trabajador puede acudir ante el Poder Judicial. Poder Judicial ya tiene otro modelo diferente también. Lo ven en pantalla, ya son juzgados de oralidad. Todo lo tenemos grabado en medios digitales. Ya la parte actora está en una parte del estrado, la parte demandada en otra parte. El juez es quien preside la audiencia, está siempre al frente, un secretario instructor, las pantallas donde se ven las grabaciones de lo que está aconteciendo en la audiencia. Entonces, pues ya estamos en una circunstancia de mayor formalidad. Ya estar frente a un juez, pues ya nos exige una serie de formas de trabajar. Ya no podemos estar como cuando lo hacíamos en las juntas. Por eso es el cambio paradigmático que hoy cobra especial relevancia para poder enfrentar la justicia laboral. Entonces, si ustedes ven que tenemos la obligación de probar, pues ahora tenemos que dar especial importancia a todos los documentos que recibimos de la relación de trabajo. Todo lo que elaboremos va a ser muy importante para en caso de enfrentar algún juicio, porque de ahí dependerá el éxito o el fracaso, la condena. Generalmente todo eso se traduce en dinero, ¿sí? Entonces tenemos que tomar conciencia que ahora esa formalidad debe de ser ya más puntualmente organizada. Ya necesitamos auxilio de los profesionales del derecho, ¿sí? En ocasiones por ahí dejamos las relaciones de trabajo en manos de contadores, administradores, que no conocen la materia laboral. Entonces es importante que vayan ustedes previendo la posibilidad de buscar consejos de profesionales que les sepan al tema, ¿sí? Entonces tendremos que ir tomando nuevas medidas, nuevas formas de enfrentar la justicia, porque sí, ya no es tan sencillo. Su servidor, pues he tenido la posibilidad de acudir, tengo la fortuna de ser el presidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Desde que se fraguó esta reforma, pues tuvimos la posibilidad de ir teniendo contacto con varios estados en los cuales ya han iniciado desde la primera fase, entre ellos el Estado de México. El Estado de México es uno de los estados que tiene una mayor equipamiento, mayores recursos, mayores capacitaciones con sus jueces. Sus instalaciones también son de mayor nivel. Entonces, pues vemos que van de avanzada. ¿Y qué fue lo que pasó con Michoacán? Michoacán entramos en una tercera fase 2 años después del Estado de México, pero también no tuvimos la posibilidad de habernos preparado con tiempo. Ya sabían las autoridades que teníamos que armarnos para sacar adelante este proyecto de implementar la justicia laboral en nuestro estado de Michoacán, y sin embargo, pues ahí vamos improvisando. Vean ustedes ahí ese juzgado, no les voy a decir de dónde es, pero ahí todo improvisado el estrado, los mismos escritorios, las cámaras, pues todavía no, hasta las persianas ahí todas maltrechas, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo en el día a día. Esos son juzgados foráneos. Y los de aquí de Morelia, pues ya los están dignificando en la cuestión de infraestructura, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué pasó con esta reforma? Porque no solamente fue en el ámbito de la justicia laboral, que eso es lo que nos estamos enfrascando, pero en la realidad, en lo interno, en las relaciones individuales de trabajo, pues viene también una serie de cambios, y cambios que responden precisamente a los informes que tenemos que hacer con el Comité de Seguimiento del TEMEC. Por eso es importante que lo tengamos presente, ¿sí? Se viene el aumento a salarios mínimos, ¿sí? Porque luego también
el gobierno federal nos está diciendo que son logros que han hecho ellos. Realmente no ha sido nomás porque sí, tiene su razón de ser. ¿Sí? Toda esta serie de cambios que vivimos en el ámbito laboral ha sido por el cumplimiento que tenemos que hacer con este comité de seguimiento del TEMEC. No lo debemos de dejar pasar de alto. Viene el aumento a salarios mínimos, la subcontratación, la regulación. Recuerden ustedes que era toda una simulación lo que se realizaba en perjuicio de los trabajadores. ¿Sí? Ya si me invitan también podemos hacer ahí varios talleres sobre estas circunstancias, el teletrabajo, que también con motivo de la pandemia, pues se fue dando una serie de cambios, nos agarraron desprevenidos, pero bueno, ya se va formalizando. Viene la participación, la modificación a las reglas del PTU, que también ya es otro impacto diferente. La norma 035, que también acarrea multas si no la implementamos. Ahora resulta que también los patrones somos responsables por el estrés, por los paradigmas que pueda traer un trabajador desde su casa, pues ahora tenemos que implementarlos no tratando de presionándolos tanto. Vacaciones dignas, que también viene otro cambio paradigmático desde el 1 de enero de este año, y pues ahí viene la serie de las reformas que ya están. El aumento a la tabla de enfermedades profesionales de 161 a 194, que va a acarrear bastante impacto, sobre todo en las incapacidades del IMSS. La cuestión de la seguridad social es la que también se está revolucionando, y ahí es donde vamos a tener que tener mayores cuidados. Si hay muchas incapacidades, hay mayores riesgos de trabajo, porque ahora incluso adquirir COVID en el centro de trabajo ya es riesgo de trabajo. El estrés también es otra manera de ser considerado riesgo de trabajo. Entonces, todo esto nos va a incrementar la prima anual de riesgos de trabajo, y eso implica mayor costo en las cuotas obrero-patronales, ustedes lo saben. Entonces hay que irnos preparando en ese sentido, porque sí tenemos bastante que hacer. En México no tenemos otra forma de observar el cumplimiento de la normativa laboral si no es a través de la inspección del trabajo. Por eso, no les extrañe que próximamente se comiencen las campañas intensas de visitas a los centros de trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo el Comité de Seguimiento de TEMEC? Bueno, pues simplemente es a través de la inspección del trabajo, estamos haciendo más intensa el cumplimiento con las empresas, que la normativa laboral, y pues ahora tenemos que seguir trabajando, porque de un universo de 5,000 empresas que ya visitamos, 4,999 resultaron incumplidas y les cobramos multas, y estamos recaudando una cantidad de tantos miles de pesos, y eso me está ayudando para que los patrones se vayan alineando a estos nuevos estándares. Dentro de todas esas empresas que están resultando multadas, ahí puede ir la de ustedes, compañeros. Sí, por eso preparémonos, porque esto apenas comienza. Sí, ahí es donde tenemos que ir previendo cómo nos tenemos que ir preparando, porque el ámbito de trabajo realmente está revolucionando. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas, Andrea? Sí, licenciado, tenemos 3 preguntas. Bueno, esta ya estaba al principio. ¿Qué consejo daría a las pequeñas y medianas empresas cuyos recursos económicos no alcanzan para cumplir con toda la normativa laboral? Ello partiendo del supuesto que no todas son empresas grandes y la ley no distingue. Pues miren, buena pregunta. La circunstancia es que efectivamente la ley no distingue, no nos dice qué tipo de empresa tiene que cumplir con contratos de trabajo, y esto aplica para todos, desde la tienda de la esquina que tiene un solo trabajador hasta el que tiene 5,000, 10,500, el número que sea.
no hay una distinción donde, digamos, se tiene que hacer solamente este trabajo o aquel. Simplemente es cuestión de asumir una responsabilidad más activa con los empleados. Es importante hacer el esfuerzo por afiliarlos al IMSS, dar los derechos mínimos de ley, ¿sí? Ahí ese sería el consejo, porque el cumplimiento de la normativa es para todos. Entonces, no hay posibilidades que les pueda decir, a ver, evade la responsabilidad de afiliar a tu trabajador al IMSS, porque eso es ocasionar problemas. Si un trabajador no tiene protección de la seguridad social y le ocurre algún accidente, no saben el dolor de cabeza que puede ocurrir. Hemos tenido casos donde hemos tenido que defender empresas que están en ese supuesto, se arriesgan a no cubrir la seguridad social, y porque el mismo trabajador se los pide. El mismo trabajador les dice, oye, yo no quiero atención médica, a mí págame más y ya yo me encargo si me enfermo. Pero es que no solamente, digo, las subramas de aseguramiento del Instituto Mexicano del Seguro Social son 5, en los cuales está protegido tanto el trabajador como su familia. Es donde tiene su fondo para el ahorro, es donde tiene su cuenta de vivienda, es donde tiene su pensión, cesantía de edad avanzada, vejez, que en algún momento va a llegar, riesgos de trabajo, enfermedades generales. Entonces, no solamente es la atención médica lo que se imaginan, ¿sí? En algún otro momento también podemos organizar algún taller sobre la cuestión de seguridad social, el impacto que puede causar hacia los empleados que no conocen cómo hacer uso de sus derechos ante las AFORES, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es cuestión de elevar la cultura tanto del patrón en su formalidad, como con los mismos trabajadores, que sepan cuáles son los beneficios que se obtienen. Y para el patrón, por supuesto que tiene un beneficio importante. El beneficio es que el IMSS se subroga ante cualquier problema que puede tener el trabajador, ¿sí? Imagínense ustedes que un trabajador muere en el centro de trabajo. La indemnización por muerte por riesgo de trabajo antes de la reforma 2012 equivalía aproximadamente a 780 días de salario mínimo. Hoy equivale a 5,000 UMAS, que es un equivalente a más de 450,000 pesos. ¿Cuál empresa de ustedes estaría en posibilidades de cubrir esa cantidad? Cuestión solamente que lo reflexionen, ¿no? Porque finalmente el IMSS, en su caso, si lo tuviera afiliado, le otorga la pensión por viudez a la viuda, y a los hijos también los deja protegidos con la pensión por orfandad. Entonces, vean ustedes que el beneficio que se obtiene es mucho mayor. Entonces, sí, no hay forma de decirle, a ver, patrón, como eres pequeño y no tienes recursos económicos, pues no cumplas. ¿Sí? O sea, no es posible decirle no evadas, porque te van a multar. Ahorita el incumplimiento de las normas de trabajo también van de los 50 UMAS a las 5,000. Entonces, no tiene caso arriesgarnos. Pero bueno, es cuestión de hacer el esfuerzo. Esta es pregunta de José Aguilar. Gracias, José. ¿Alguna otra? Sí, licenciado, igual para seguir en la misma sintonía me voy a brincar una para leer la siguiente. Si una persona eventual sale a las 4 de la tarde de su centro laboral y vive a 5 minutos del centro, se cae de su motocicleta a las 7:30 de la tarde y no avisa al centro de trabajo hasta el segundo día después, y al mismo tiempo solicita su finiquito y avisa que no va a acudir al IMSS. 20 días después va al IMSS, lo operan y nos mandan una ST7 y nosotros ya tenemos el finiquito de esa persona. ¿Hay manera de defensa? Sí, ahí la cuestión es de que el trabajador tiene la responsabilidad de avisar de inmediato, ¿sí? Y de ahí el propio
patrón pues tiene que saber, porque al llegarle la ST7, pues tiene que llenar también en su versión. Aquí finalmente se trataría de un riesgo de trabajo en trayecto, pero habrá que indagar en qué condición se da, porque si solamente se cayó, también pudo haber sido una negligencia de parte de él y podamos tener una causal de excepción, ¿sí? Pero sí tendríamos pues mayores elementos para que pues poderle emitir alguna opinión, porque sí hay que obligarlo a que vaya al IMSS y todavía no dar finiquito hasta que se determine bien qué fue lo que pasó en ese asunto, porque no lo podemos también dar de baja al IMSS. Si luego lo considera o dictamina el IMSS que es un riesgo de trabajo, pues ahí es donde nos va a afectar. Necesitamos tenerlo activo para si requiere mayor atención médica que siga atendiéndose ahí. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener muchos cuidados ahí en ese sentido. ¿Sí? Y por último, licenciado, ¿considera que alguno de los requerimientos laborales de USA y Canadá aplican a la industria aguacatera de Michoacán y los empresarios están preparados? Pues mire, tengo la fortuna de ser asesor de algunas empresas aguacateras ahí en Uruapan, pero la dinámica propia que tienen es bien compleja, porque realmente el hábito, la costumbre que se tiene con el productor es distinta a la dinámica, ¿sí? Es decir, el productor solamente pues dice, si quieren producto, ahí está, mándenme la gente para que haga el corte y demás. Entonces, tenemos que ir trabajando en la sensibilización de los sectores productivos aguacateros, porque no estamos exentos de la inspección y de la multa. Sí, si ustedes se fijan en la lámina, nos dice, están difundiendo la propia página de la Secretaría del Trabajo, que pueden los mismos trabajadores presentar denuncias anónimas ante cualquier irregularidad. Entonces, ahí es donde tenemos que tener todas esas cautelas, tenemos que llevar el termómetro de lo que está aconteciendo dentro de nuestra empresa para evitar que tengamos que cambiar esa forma, esos hábitos negativos que luego no nos ayudan, compañeros. Es importante estar muy atentos con lo que está aconteciendo, cumplir con la normativa, porque de otra manera no tenemos esa posibilidad de ir evadiendo, ¿sí? Porque si seguimos simulando, si seguimos tratando de aparentar alguna cuestión que no, es donde vamos a tener consecuencias, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Podemos continuar. De acuerdo. Bien, pues seguimos entonces. La inspección del trabajo. ¿Qué viene? Pues agárrense, empresarios, RHs, aguinaldo digno. Ya está la propuesta en la Cámara de Diputados. Vamos a esperar cuál va a ser el desenlace. Sí, porque la propuesta es, vamos a duplicar. Si el aguinaldo actualmente pagamos son 15 días, bueno, pues se pretende hacer la duplicidad de ellas. ¿Qué más? Jornada digna. Ya nos llegaron vacaciones dignas, ahora vamos por aguinaldo digno y ahora sigue jornada digna. La reducción de la jornada para que los trabajadores tengan la posibilidad de descansar 2 días por semana. Recuerden ustedes que actualmente la ley nos habla que por cada 6 días el trabajador podrá disfrutar de un día completo y se permite la distribución de la jornada para que ésta sea distribuida y puedan los mismos trabajadores poder disfrutar de los sábados por la tarde y el domingo completo. Entonces, siempre y cuando no se exceda de las 48 horas. La idea con esta propuesta es que se reduzca a 40 horas
Por eso, pues ahora vamos a tener que ir viendo cómo vamos a aplicar esas estrategias. La cuota de adultos mayores. Toda empresa que tenga más de 20 empleados tiene la obligación de contratar 5 personas adultos mayores. Esta también va en proceso. Entonces, pues vamos a tener que irnos preparando. A veces como empresarios decimos, bueno, pues sí podré poner en algunas áreas estratégicas alguna persona que pueda ayudarnos, pero en algunas otras empresas dirá, bueno, pues es que yo soy empacadora y pues necesito personas que trabajen rápido, que tengamos mayor movilidad y bueno, pues habrá que ir viendo perfiles sobre todo, pero bueno, ya en su momento ya les explicaremos. La próxima entrada en vigor del convenio, que ya lo publicamos, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación sobre eliminación de la violencia y acoso en el trabajo. Ahí también tenemos obligaciones patronales que cumplir y pues vamos a tener que estar preparados para eso. Y algo muy importante, cuidado ahí, desde la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se está promoviendo el fortalecimiento de la libertad sindical y recuerden que la libertad sindical es los elementos, los ejes fundamentales del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues que quieren fortalecer la libertad sindical, dar oportunidad que los trabajadores se organicen y hay que fomentar la formación de sindicatos. ¿Cuántos empleados tienen en algunas de sus empresas? A ver, alguien que nos pueda compartir en el chat el número. Manuel tiene 80 trabajadores. Si requerimos para formar un sindicato 20 trabajadores, ¿cuántos sindicatos caben ahí en su empresa, Manuel? Ustedes mismos vean que el tener varios sindicatos en una empresa ocasiona divisionismo, ocasiona rivalidades, ocasiona que no se trabaje en una misma línea, ¿sí? Porque pues cada quien ve viendo sus intereses, ve viendo sus causas, ve viendo lo que les corresponde a cada quien. Entonces, no podemos estar remando cada quien por su rumbo, unos para acá, otros para la izquierda, otros para atrás. No, esto es lo que tenemos que ir tomando precauciones, ¿sí? Porque el facilitar la creación de sindicatos nos va a obligar en ocasiones a desintegrar incluso equipos de trabajo, desintegrar esas personas que a veces nos resultaban las que se ponían la camiseta con mayor compromiso, etcétera, pues también ocasiona ciertos perjuicios porque ya no responden igual. El poder cambia. Hay personas líderes que también para ellos hay un gran impacto y que pues también tenemos que ir haciendo un trabajo estratégico, ¿sí? No podemos soltar la libertad sindical de manera irresponsable, porque si no vamos a tener consecuencias en las cuales puede ser funestas incluso hasta el cierre de la empresa. O sea, yo no quiero ser negativo en ese sentido, pero sí recomiendo estrategia, enfrentémoslo con estrategia, porque de otra manera se nos sale de control el personal, ¿sí? Claro, tenemos postulados importantes que tenemos que cumplir, esto es la autonomía, el patrón no se puede involucrar en ese sentido, por tanto sí habrá que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los retos para las empresas? Digo, es algo que su servidor recogemos después de estos antecedentes, pues
tenemos que enfrentar con éxito. Hay que tener estrategia para toda esta modalidad. Y por supuesto que de manera organizacional, en general, todas las empresas pues tienen que reorganizar de manera interna sus relaciones de trabajo. Ya no puede estar la misma costumbre, la buena fe. La revisión de los contratos individuales de trabajo, hay que reformularlos por área y acorde a las responsabilidades. Sí, no podemos hacerle el mismo contrato al de el almacén, como a la secretaria, como al chofer. Todos tienen responsabilidades diferentes y obligaciones distintas. Sí, reformular el reglamento interior de trabajo y validarlo. Hay que, pues a veces es mejor empezar de abajo, de cero, y poderlo validar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Instauración de las comisiones mixtas, es muy importante mantenerlas porque ellos nos van a ayudar a operar al interior. Formulación e instrumentación de protocolos de actuación. Recuerden que derechos humanos en este momento cobra especial importancia y tenemos que tener cuidados. Preparación para recibir la inspección, porque también si no lo dejamos entrar, se va a presumir que estamos incumpliendo y nos van a multar desde ahí. Entonces, también háblenle al abogado de inmediato en cuanto llegue para que lo atienda. En lo interno, recursos humanos, es importantísimo que se prepare. Capacítense porque esto no es sencillo. La verdad es que tenemos bastantes cosas que compartir. Digo aquí, tenemos que tomar esos cuidados. Hay que tener mayores formalidades en la contratación, mayor diligencia en el trato digno con el personal, observancia de las jornadas, cumplimiento exacto del trabajo contratado, recabar mayores evidencias para, en su caso, el procedimiento administrativo sancionador. Es decir, que tengamos que rescindir con justificación. Hay que formalizarlas, ¿sí? Entonces, empresas, ¿están preparadas? No sé si tengamos preguntas al momento, Andrea. Sí, tenemos 2 preguntas más. Tomando en cuenta la situación cultural y socioeconómica del país como un país en vías de desarrollo, ¿qué tan viable considera la reforma respecto a aguinaldo y vacaciones dignas? Miren, cuando entró la reforma, la actualización a los salarios mínimos, se dijo que iba a haber inflación. Y había muchas cifras negativas, pero que finalmente no se dio. Es decir, no pasó nada. Porque además el gobierno tiene que estar haciendo esfuerzos en lo económico para también evitar que se pueda generar esa mayor inflación. Parece que está todo controlado y es cuestión de que pues simplemente nos vayamos preparando porque finalmente el gobierno no lo paga, el que paga es el empresario. ¿Sí? Entonces, no me queda duda que las reformas que les comenté, las que están por venir, se van a implementar por el compromiso que tenemos con el TLC, con el TEMEC. Entonces, aquí irnos preparando. Nada más es cuestión de estrategia. ¿Sí? ¿Sí, Andrea? La siguiente. Si existe una demanda laboral en el antiguo proceso de conciliación, ¿se puede cambiar al actual? No, ahí todo lo que inició ante la Junta ahí tiene que terminar. Sí, por eso ahorita es importante, las juntas ya no están recibiendo nada nuevo. Todo está entrando al nuevo sistema a través de los centros de conciliación y pues tenemos que estar atentos en ese sentido. No se puede regresar al sistema anterior y de allá pasarlos al nuevo tampoco. Porque de inmediato un juez cuando sabe que hay un proceso ante la Junta se lo va a desechar. Entonces no es posible. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Entonces, licenciado. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues para eso estamos nosotros, para ayudarles. Somos un grupo de abogados, los cuales pues nos hemos dedicado a estos rubros. Centramos nuestra área de especialidad en la auditoría, consultoría, organización interna de las empresas. Elaboramos todo tipo de documentación de la que hemos hablado. Entramos a la negociación, a la conciliación interna, capacitación, que también se las damos hacemos distintos foros, tanto públicos como en las empresas que así lo requieren. Hemos estado trabajando a través de cámaras empresariales para también darles alguna actualización en los temas.
y sobre todo también le entramos a la cuestión de los nuevos procesos en el centro de conciliación y ante los nuevos juzgados laborales. Entonces, realizamos auditoría, la dictaminación, capacitamos en todo lo que implica relaciones colectivas e individuales. Entonces, el hecho de ya tener más de 15 años en el rubro, pues nos permite realizar diversas actividades y pues tenemos algunos planes de trabajo con las mismas empresas donde les elaboramos el traje a su medida. Tenemos desde el plan básico, que es elaborar toda la cuestión de la auditoría, la documentación, la capacitación a sus mandos medios superiores, el plan de previsión social completo, donde también, aparte de organizarle la empresa, pues también entramos a la negociación tanto interna como en la conciliación externa. O si llega algún juicio, pues de inmediato también lo atendemos, ¿sí? A la inspección del trabajo. Tenemos algunas empresas, pueden decir, yo tengo mi abogado in-house, bueno, pues tenemos que estar en contacto con él para nosotros solamente atender todo lo que son los conflictos ante las autoridades. Nuestro equipo de trabajo, pues, está integrado por profesionales, gente que está especializada en el tema. Tenemos presencia en Morelia, La Piedad, Zamora, Uruapan, Guadalajara, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Ciudad de México, y una amplia red de enlaces en todo el país, donde hemos hecho enlaces a través de distintas cámaras empresariales. Formamos parte de la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, parte de lo que hemos trabajado con las organizaciones empresariales, Canaco, la Asociación de Hoteleros, Canaco Servitur, la misma Canacintra ahora que nos abre sus puertas, Uruapan, y es donde estamos participando. Y bueno, pues tenemos ya nuestras oficinas en Uruapan, donde estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Ahora sí que no duden en acercarnos. Estamos en la Avenida Juárez, número 81, Interior C, en el primer piso, en el centro aquí de Uruapan. Y bueno, el licenciado Manuel Ramos Valle, la licenciada Daniela Orozco, son quienes estarán al pendiente de cualquier cuestión que requieran. Nuestras oficinas centrales, pues, están acá en Morelia, pero el enlace que podamos tener allá con Uruapan es efectivo, con Zamora, Uruapan, La Piedad, Guadalajara, Ciudad de México, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Entonces, pues estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarles. Finalmente, su servidor y amigo Luis Fernando Rodríguez Vera, ahí tienen mis teléfonos de contacto para cualquier detalle que les podamos ayudar. Muchas gracias y agradecido por la atención que me brindaron. Muchas gracias, licenciado. Queda una pregunta pendiente. Igual invitar a los participantes a comentar sus dudas, y también les voy a comentar nuevamente, vamos a compartir el formulario porque hay algunas personas que nos faltan de registrarse. Quien ya lo hizo, con una vez es suficiente. La pregunta que tenemos pendiente: ¿es legal que la empresa nos prohíba la formación de sindicatos desde el contrato de trabajo? No, eso es parte de la libertad sindical. Muy bien, pues tenemos agradecimientos, excelente curso, muchas gracias. Voy a compartir nuevamente el formulario. Creo que esta se había respondido, pero igual le damos lectura. Si es una empresa pequeña que va empezando, ¿es necesario el sindicato? Pues eso dependerá de la organización de los trabajadores. Es decir, no puede la empresa meterse en el sentido de decir formen o no formen su sindicato. O sea, la estrategia desde el punto de vista del empleador es pues apoyarles a que no se sindicalicen, digo, pues es una cuestión de visión de la empresa, pero no debe intervenir. Finalmente es una cuestión de que los trabajadores se organicen. Si ellos consideran conveniente la formación de su sindicato, ellos lo forman, y hasta después, una vez formado, es donde se tiene que avisar al patrón de que ya tienen su registro. El formulario de evaluación de este curso, por favor. Muchas gracias, licenciado.
No, pues Hay otra quedaría... pregunta. Sí. Como empresarios, ¿quién nos defiende? Comenta un participante. Ah, buena pregunta. Mira, Manuela, veo ahí tu pregunta. Ejerce tu derecho a la libertad de empresa. Ya se los expliqué. Hay estrategias. Hay estrategias que puedes implementar precisamente para defenderte. ¿Sí? O sea, no vas a ir a una autoridad. No, este es un trabajo que tienes que realizar. El empresario tiene que realizar su organización y su defensa desde adentro. Ejerce tu libertad de empresa. Ahí la tienes. Ahí la tienes. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Organízate. No es de que tengas todas las de perder, puedes optimizar. Si tú vas viendo que las jornadas se van a reducir, simplemente es cómo vas a optimizar el tiempo efectivo con los empleados que están sujetos a esas jornadas. ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, hay prohibiciones, el reglamento tendrás que irlo actualizando para ir adaptando esa nueva modalidad de trabajo. Entonces, es cuestión de estrategia. No lo olviden, no lo olviden. Por eso es importante que tengan su laboralista de confianza a su alcance, porque en este momento ya no pueden andar solitos. Sí, a veces que ven ustedes que el gasto con los laboralistas es innecesario, pero la realidad hoy lo necesitan de la mano. Sí, entonces pónganse muy listos. Libertad de empresa. Sí, esa es la clave para el empresario. Entonces, cualquier cosa que les podamos ayudar, con toda la confianza,